al Automóvil Club del Uruguay, el club más grande del país. Bueno, buen día. Bueno. Disculpe, ¿usted es don Cristóbal Hernández? Sí, señor. Usted es el que tiene la moto con más kilómetros en Uruguay. No, señor. Ese es Jimmy Pereira. ¿Usted sabe dónde puedo encontrarlo, Jimmy? Es difícil. Si quiere lo arrimo. Es ahí. ¿Él es el de la moto con más kilómetros? No. Ahora soy yo. Los nuevos lubricantes ANCAP 2 y 4 tiempos los encontrás en casas de motos y repuestos y en todas las estaciones ANCAP del país. Con tu moto, a donde sea. Cuando la mirás, te quedás sin palabras. Cuando te dicen el precio, no lo podés creer. Y además, tiene respaldo mundial. Honda, el poder de los sueños. How close does a biker have to be before you see them? Here. Here. Or here. At a junction, look, then look again. Think. Take longer to look for bikes. Sin duda que las más de 100.000 motos que se venden por año han pasado a ser uno de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad. Yo no digo porque la moto sea en todos los casos culpable, lo que sí tenemos claro todos que la moto es lo que tiene menos defensa y que aquellos conductores que no entiendan esta situación y que vayan arriba de un vehículo que les supone un riesgo metro a metro de los que recorren por calles y por carreteras de nuestro país, bueno, definitivamente la cosa difícilmente pueda mejorar. Para eso, nosotros tenemos a Daniel Rosich, un múltiple campeón de motociclismo, un hombre que sabe mucho, fundamentalmente que está totalmente centrado y mesurado en cada una de sus opiniones y su actuación arriba de la moto, elemento mecánico que disfruta enormemente y que se nota en cada una de sus exposiciones. Qué linda que es la moto, pero te podrás imaginar, estoy hablando para manejo responsable, para la utilización, como lo haces vos, que salís a pasear con un grupo de amigos, que disfrutan de viajes largos, de viajes de placer, que se van a distintos países, que van realmente disfrutando. Ahora, las motos se venden muchas, Dani. Se venden más de 100.000 por año, como yo estaba diciendo antes, y además de eso, los chicos jóvenes hacen un uso temerario, podría decir, en muchísimos casos, lo que arrojan unas cifras que realmente son escalofriantes. Sí, Jorge. Mira, el lunes pasado se realizó una conferencia de prensa que la prendió UNACEP, Presidencia de la República, donde hubo distintos actores, como por ejemplo, por supuesto, el propio presidente de la UNACEP, Gerardo Barrios, estuvo acompañado de intendentes, estuvo acompañado de autoridades de la Policía Caminera, de Tránsito, del propio secretario de la Presidencia de la República, un poco dando las noticias de lo que va a ser este próximo año, cómo las autoridades van a enfrentar estas dificultades enormes y sobre todo la lectura que tuve es que está referido fundamentalmente al tema de la moto. ¿Y por qué al tema de la moto? Bueno, porque la moto, como tú bien decías, es el transporte más complicado que hoy tenemos en nuestro país en materia de seguridad. Hay una enorme falta de responsabilidad para la conducción de la moto. Yo diría además, agregaría que parece que fuera una falta de conocimiento de las consecuencias que trae un accidente de tránsito. Las estadísticas marcan números realmente escalofriantes. Por ejemplo, que cada 2 muertos que hay en Uruguay en accidentes de tránsito, 1 iba arriba de una moto. Creo que es un dato bastante para reflexionar todos los días
de todos aquellos que manejamos motos y pensar que uno de ellos podemos ser nosotros mismos. Así que Jorge, un poco dando ese informe que daba Gerardo, que realmente me pareció muy impactante y sobre todo dando la idea de que se van a tomar medidas importantes y eso me alegra muchísimo. Lamentablemente la educación para el motociclista y tanto digo para el motociclista porque estamos hablando de motos, pero yo digo para todos los conductores son realmente las penas en multas, en pagar las consecuencias por cuando uno hace cosas que no debe hacer. Porque como yo siempre digo, Jorge, lo compartimos en cada charla, cuando uno anda en moto no va solo, va con su familia. Y cuando pasan accidentes es su familia que tiene que afrontar esa tremenda tristeza de un accidente de tránsito y a veces con consecuencias, como hablamos, fatales, que destruyen para siempre esa familia. ¿Sabe, Dani, que yo pienso que naturalmente que se ha hecho, está haciendo mucho, una SEP particularmente, dependiendo del gobierno y digamos atacando de plano a toda la actividad, los conductores, las infracciones, a todo, pero que igualmente creo que más allá de lo que es enseñanza o la entrada en vigencia de determinadas leyes o reglamentos, creo que todavía estamos con una fiscalización, en mi criterio, todavía tímida o por lo menos demasiado liviana. Bueno, Jorge, sí, pero tengo que quebrar una lanza porque es cierto que tenemos un contralor muy liviano, pero lo dijo cuando vino el director de la DGT española, dijo que en España era muy odiado, nadie lo quería porque había sido un hombre muy duro con el tránsito en España, pero también nadie reconocía las miles y miles de vidas que se salvaron gracias a esa dureza en la fiscalización de los vehículos, con el control fundamentalmente del alcohol, de la velocidad, que son los dos elementos más complicados. Y si hablamos del alcohol en la motocicleta, estamos hablando de algo que es impensable, que no se puede explicar. Yo no puedo explicar cómo un motociclista que necesita de su equilibrio para circular una motocicleta puede ir ahí alcoholizado. Porque los excesos de velocidad, bueno, las personas van con un exceso de velocidad pero son conscientes de su velocidad. Cuando uno va alcoholizado no sabe si va rápido, si va despacio, si va bien, si va mal. Es realmente uno de los factores más importantes y esos controles de alcoholemia se van a hacer mucho más frecuentemente. Evidentemente que la tarjeta de puntos, la licencia de conducir de puntos va a ser un elemento fundamental para determinar la calidad de cada conductor y las penas que se le van a otorgar y si el conductor tiene la posibilidad de seguir manejando cuando esa licencia pierde los puntos. Yo sé que las cosas han cambiado. Me acuerdo como si fuera hoy que en un momento el manejar en estado de embriaguez era inclusive hasta un atenuante, porque se decía que nadie había querido agredir o matar o lastimar a nadie, sino que estaba, digamos, fuera de su conciencia y de salud mental. Bueno, definitivamente creo que la cosa ha cambiado y cambió para bien. Pero fíjate vos que decía el señor de la DGT, y fíjate lo que le pasó a Carlos Tevez en Inglaterra, que lo agarraron con la libreta, con un alcoholcito y una libreta sin autorización que ya se la habían sacado, y además de una multa monstruosa le toca 200 horas de trabajo comunitario. ¿Qué me contás? Eso en Inglaterra. Seguramente el inglés no tenía miedo de que lo odiaran o que no lo quisieran, No hay duda. Jorge, yo sé que aplicar todo eso va a ser complicado, ¿no? Vamos a tener muchas protestas por tener esa dureza que va a haber que tener en el tránsito. Pero yo quiero que todo el mundo reflexione que esa dureza puede salvar muchas vidas. La educación, lamentablemente, como decían los abuelos, entra por sangre, ¿no? Entonces hay que intentar entender a las autoridades y acostumbrarse a que el tránsito puede que el buen tránsito puede salvar nuestra vida. Perdóname, ¿sabes qué te iba a interrumpir? Porque el otro día, el programa pasado, yo hablaba y decía de cuál es el resultado de las cosas terminantes y las cosas que duelen de verdad y las cosas que son graves. ¿Por qué te crees que ha dado resultado el tema de la ingesta de alcohol? ¿Por qué es que mucha gente va a las fiestas y alquilan una van o van en remis? ¿Por qué es que las fiestas hoy día consumen menos alcohol que antes? ¿Por qué? Porque saben que pueden, además de la multa, estar meses sin libreta porque la multa es cara, porque no pueden manejar, porque el seguro les sale más caro, porque es un riesgo si los agarran sin libreta y son protagonistas de un accidente. Definitivamente creo que esa es una muestra de que la severidad influye y cómo en el momento de la hora de la infracción. Sin duda, Jorge, absolutamente de acuerdo. Y quiero contarles además que hay ciertas cosas que yo realmente después de esta conferencia estuve reflexionando seriamente. Y por ejemplo, siempre nosotros decimos con Jorge que hay que tener cuidado de usar el cinturón cuando uno va a una cuadra o el casco cuando uno va a una cuadra o va cerquita, porque ahí puede estar el accidente. Y mirando las estadísticas, y Jorge, te cuento que por ejemplo,
el 65.3% de los accidentes de moto están en la ruta. Sin embargo, en la ciudad se iguala con los automóviles en un 32%. O sea, eso nos aclara que en la ruta hay posibilidades de tener un accidente, tenemos un 32%, ¿verdad? Pero en las ciudades, en los lugares urbanos, es un 62%. Y generalmente, sobre todo en el interior, uno dice, son 3 cuadras, ¿para qué voy a llevar el casco si es ahí nomás? No me va a pasar nada. Yo lo que pienso es que podríamos establecer algún tipo de paralelo o comparación. Sin duda, los accidentes de la moto en la ciudad y los accidentes de los autos tienen una diferencia fundamental. Yo cuando decía siempre que es muy normal que lo oiga, a mi señora la deja manejar en la carretera porque es mucho más seguro, es exactamente al revés. Todo lo que pasa yendo en un auto en la carretera pasa al doble de velocidad y suele ser mucho más grave. Ahora, en el caso de la moto, lo que es realmente duro es el saltearse una señal y las bocacalles, porque vayas a la velocidad que vayas a pegar contra un auto o contra lo que sea, suele ser golpes mortales o por lo menos terribles. Claro, y a muy poca velocidad, cuando además, como decíamos, no se usan los elementos de seguridad, porque por ahí alguien sale a la carretera y bueno, ahí sí se preocupa de llevar el casco, de llevar una buena campera, de ir con buen calzado. Cuando uno va cerquita, capaz que dice, estoy de short y chancletas y también voy a la casa de mi amigo que vive cerquita. Y ahí es cuando las cosas son mucho más complicadas, Jorge, porque, como tú bien decías, las lesiones en una moto son muy graves. Tan graves que, como dijimos al principio de la nota, de cada 2 muertos, 1 iba en moto. Y bueno, Dani, vamos a redondear la moto. Yo no sé que no me quería olvidar de mandarle saludos al portero de Canal 12, a nuestro amigo Walter Gómez, que sufrió un accidente en una moto. Creo que se quebró un brazo, ahí anda reponiéndose, ojalá lo veamos pronto. Pero bueno, sé que además de todo, de ser amigo, es televidente, bueno, le quería mandar un saludo y que se reponga rápidamente. Jorge, realmente espero que todo lo que escuché en la conferencia de prensa de UNACEP se ponga en funcionamiento, porque me hace muy feliz saber que estos accidentes, que a pesar de todo han bajado desde el 2011 al 2012, han tenido una baja importante. Espero que eso se siga reduciendo de tal manera que nosotros podamos contar con alegría esa reducción notable para seguir apostando por la vida. Ojalá así sea. Gracias, Dani.